Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Albert Einstein. Buenos días, tardes o noches a todos los asistentes, a los que agradecemos su valiosa presencia en el acto del lanzamiento del libro Elaboración de trabajo fin de grado y máster, guía de ayuda para el alumnado con autoría de Ginesa López, Silvia Collado, Camino Álvarez y María Pilar García Espada. Les invito en primera instancia a mantener los micrófonos apagados para disfrutar del presente acto, a seguir el programa que hemos preparado y les extendemos la invitación a participar activamente en el segundo espacio, que como es habitual en nuestros actos, está destinado a dar palabra a todos ustedes. Es un honor para mí moderar este acto. Mi nombre es Yesenia López, estudiante universitaria y miembro de CESAL, y me llena de inmensa alegría poder acompañarlos en este acto de moderadora. Pero antes de iniciar, me gustaría resaltar la filosofía de nuestra querida editorial. La editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina, más conocida por sus siglas CESAL, fue constituida en noviembre del 2018 y tiene como principal objetivo contribuir al conocimiento en el área de las ciencias sociales, de la región y el mundo. No es una empresa mercantilista, con ánimo de lucro, pues sus publicaciones son de acceso abierto e intenta realizar una labor de comunicación académica y científica, además de potenciar y fomentar las producciones de jóvenes investigadores consolidados en distintas disciplinas, con parámetros y criterios basados en el rigor científico. Sin más, iniciamos este acto de presentación. En primera instancia, le concedo la palabra a Juan Almagro Lominchar, doctor en educación y profesor universitario a tiempo completo en la Universidad de Almería, España, en las áreas de didáctica de las ciencias sociales y didáctica, organización escolar. Cursó los estudios en diplomatura en Magisterio en Educación Primaria y es máster en Política y Práctica de Innovación Educativa por las universidades de Málaga y Almería. Realizó una estancia en 3 meses en la Universidad Nacional de Educación UNAE, con la que obtuvo la mención internacional en su tesis doctoral. Su actividad investigadora se centra en el estudio de temáticas referidas al ámbito de la didáctica y las ciencias sociales. En este sentido, ha indagado la incidencia que ejercen las directrices de organismos económicos internacionales, como el Fondo Monetario Internacional y la Organización para Cooperación y Desarrollo Económico, en los planes de estudio y documentos curriculares en España. En relación a este tema, ha escrito y publicado varios artículos científicos y participado en diferentes congresos internacionales sobre educación y economía. Y va a abrir este evento con sus palabras. Adelante, Juan. Bueno, buenas tardes. Tardes también allí en Ecuador. ¿Se escucha bien? ¿Sonido? Sí, perfecto. Muy bien. Bueno, en primer lugar, yo quería agradecerle bueno, pues al Centro de Estudios Sociales de América Latina y en especial a José Manuel, pues que me haya invitado a participar en este acto. También felicitar a las autoras del libro, ¿no? Porque en realidad pues, el protagonismo es suyo y bueno, pues yo cuando José Manuel me invitó a participar aquí, escribiendo el prólogo de esta guía, pues un poco no supe muy bien qué decirle, porque digo, bueno, que yo no sé qué puedo ahí aportar a lo mejor en ese contexto, ¿no? Algo que ya está cerrado. Pero bueno, es verdad que los dos teníamos una idea en la cabeza y era la importancia pues, de vincular o de reconocer el tema de la investigación dentro del marco universitario y que al final ese proceso de reconocimiento de la investigación, ¿no? En ese sentido, pues subyace mucho de los trabajos de fin de estudio, ¿no? Es decir, quienes nos dedicamos a la docencia universitaria, pues es verdad que cuando más vinculamos investigación y educación dentro de lo que es nuestra docencia universitaria, pues es cuando las estudiantes llegan al final de la etapa universitaria, ¿no? Y tienen que realizar, bueno, del grado o del posgrado, ¿no? En este caso, y tienen que realizar
el trabajo de fin de grado o el trabajo de fin de máster en su caso, ¿no? Y bueno, por ahí pues empezó un poco la idea de construir o de relatar ese pequeño fragmento que incorpora la guía y que, bueno, pues sirve como a modo de prólogo, ¿no? Eh, Partiendo de esa idea inicial, bueno, pues también es verdad que para contextualizar un poco la situación, pues yo resaltaba en ese documento las circunstancias en las que actualmente estamos en una sociedad que ya Bauman la llamaba la sociedad líquida, ¿no? En una época de constante incertidumbre y de muchos cambios, ¿no? Y esos cambios también han afectado en ese sentido al acceso al conocimiento. De esta manera, yo, quienes nos dedicamos a la docencia universitaria y quienes tutorizamos trabajos de fin de estudio, como trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, en alguna ocasión lo hemos hecho, entendemos que bueno, pues que la enseñanza superior y en concreto estos trabajos de fin de estudios pues tienen que fomentar eh, bueno, pues la formación de personas que estén concienciadas, que sean sensibles a esos acontecimientos y a esos cambios que suceden en su entorno, ¿no? Y que una forma importante de ello es capacitarlas, ¿no? Pues facilitándoles en ese sentido instrumentos pues que les sirvan para responder de una manera creativa, de una manera ética, fundamentalmente, ¿no? Pues a todas esas situaciones novedosas y a todos esos cambios que surgen en sus vidas, ¿no? En su día a día, ¿no? Sobre todo cuando entran en una época de incertidumbre mayor, en ese sentido, cuando finalizan sus estudios universitarios o sus estudios de posgrado y no saben muy bien, ¿no? Qué hacer en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que la universidad pues entienda esta situación y en ese sentido, pues bueno, considerar la importancia que tiene que los trabajos de fin de estudios pues de alguna manera sirvan a esos estudiantes, a esas estudiantes cuando finalizan sus estudios de grado, de posgrado, pues para de alguna forma como digo, pues tratar de comprender toda esa situación de incertidumbre. Eh, yo me había elaborado aquí un pequeño guión para comentar que está relacionado con ese texto que había escrito, ¿no? Y que partía un poco de esa idea de investigación, y bueno, pues tampoco quiero detenerme mucho, pues por no restar, como digo, protagonismo ni importancia a las compañeras que realmente son las que han escrito esta guía y que tienen bueno, pues que tendrán muchas más cosas que decir en ese sentido. Pero bueno, yo sí que en ese prólogo había destacado pues que cuando nos enfrentamos o cuando los estudiantes se enfrentan a un trabajo de fin de estudios, pues nos encontramos muchas veces con una situación que, bueno, pues de pérdida, ¿no? En ese sentido de pérdida, porque muchas veces, pues como digo, hay una carencia en el tema de investigación dentro del espacio universitario, ¿no? A lo largo del grado o del posgrado, muchas veces cuando dicen, bueno, ahora tenemos que realizar un trabajo donde hay que plantear un diseño de una investigación. Entonces, ahí suceden situaciones complejas, ¿no? Porque muchas veces, pues, esos estudiantes y esas estudiantes se encuentran un poco perdidos, no saben muy bien cómo, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo? Bueno, pues yo lo que insisto mucho en ese sentido es en que más allá de buscar respuestas, ¿no? A partir de lo que puede ser un trabajo de fin de grado, decir, bueno, pues voy a hacer una investigación para encontrar unas respuestas o para aproximarme a ciertas respuestas sobre un tema concreto, pues yo les insisto mucho en la cuestión de que se hagan preguntas más que respuestas, ¿no? Principalmente, pues, ¿qué es lo que me interesa indagar? ¿Sobre qué quiero investigar, no? ¿O por qué decido investigar sobre esto? ¿Con qué materiales o con qué instrumentos cuento para abordar este tipo de investigación? ¿Dónde quiero llevar a cabo esta investigación? ¿Cuánto tiempo va a durar? ¿Qué personas o qué espacios van a formar la muestra para recopilar esas informaciones, ¿no? ¿Qué metodología es la que voy a aplicar, ¿no? Todas esas cuestiones, pues al final llevan a que esto sea un proceso complejo y que de ahí luego, una vez que se recopilan todas esas informaciones,
emerja o surja lo que es un artículo científico, por ejemplo, o un texto científico que realmente pues, tiene una relevancia dentro del ámbito científico universitario en el que nos encontramos, pues, pues es una situación, como digo, que muchas veces los estudiantes se encuentran un poco perdidos, ¿no? Y yo considero también que en ese sentido también lo he plasmado ahí, que que cualquier trabajo de fin de estudios es un proceso que involucra al alumnado y al profesorado que tutoriza estos trabajos, ¿no? Por eso, pues yo creo que se tiene que establecer una relación de confianza en ese sentido, y de motivación por parte del tutor o la tutora, ¿no? Para la realización de estos trabajos de fin de estudio, ¿no? Porque al fin y al cabo es una cuestión, un trabajo de fin de estudio, pues no es ni más ni menos que una recopilación de todas esas ideas, ¿no? De todos esos conocimientos que se han ido construyendo a lo largo del grado o del posgrado universitario, ¿no? Bueno, la cuestión de que finalmente, como decía, pues todo eso se vea plasmado en lo que puede ser un diseño de una investigación, ¿no? Un plan de investigación con sus evidentes apartados, ¿no? Con lo que es una justificación y una relevancia de esa investigación, con unos objetivos, con un marco conceptual o un estado de la cuestión, con un enfoque metodológico desarrollado, ¿no? Con los resultados, con la discusión de esos resultados, con unas conclusiones y con unas referencias bibliográficas, pues todo eso es un proceso, ¿no? Que adquiere importancia también dentro de lo que es el contenido de esta guía que han elaborado las compañeras de la Universidad de Zaragoza, porque, bueno, pues es verdad que muchas veces insistimos, yo hablo también un poco, ya para finalizar, ¿no? Desde la experiencia personal, y insistimos muchas veces en el tema de los aspectos formales. Los aspectos formales son una cuestión relevante e importante a la hora de realizar un trabajo de fin de estudio, ¿no? Muchas veces el alumnado dice, bueno, pero es que no entiendo por qué en las referencias bibliográficas hay que poner el artículo citado de esta manera y no de esta otra, y por qué porque lo diga una guía tal hay que ponerlo así y no asado, ¿no? Bueno, pues son cosas que a veces incluso los propios docentes no entendemos, ¿no? Pero es verdad bueno, el tema de los aspectos formales pues es una cuestión a tener en cuenta, ¿no? Y como mencionaba en el prólogo, y ya para cerrar, pues yo considero que esta guía o que este documento pues es una herramienta muy necesaria y fundamental pues para que el alumnado pues desarrolle y refleje de una manera satisfactoria pues todos esos conocimientos e ideas aprendidas a lo largo del grado y del posgrado universitario. Y por mi parte, pues nada, pues eso, como decía, dar las gracias y darle paso también a las compañeras pues, para que pongan sus ideas y sus conocimientos, ¿no? En ese sentido, ¿no? Gracias. Pues muchas gracias, Juan, eh, por la magnífica introducción. Yo creo que has contado ya muchas de las cosas que yo iba a introducir, por lo cual te lo agradezco profundamente. Yo sé que mis compañeras hoy no podían estar aquí y sé que han enviado un vídeo. José, ¿puede ser? No sé si queréis poner esos vídeos previos a mi Sí, comunicación. Vale, genial. perfecto. Ya Yesenia va dando la Vale, palabra genial. de forma consecutiva. Adelante, Yesenia. Listo, muchas gracias, Juan. Bueno, como decía Pilar, procedimos en primer lugar efusivamente a la primera coautora de esta obra, Ginesa López, quien nos ha remitido un video debido a sus ocupaciones profesionales. Ginesa es profesora titular de la universidad en Zaragoza, en el área de Psicología Evolutiva y Educación. Es doctora en Psicología por la Universidad de Almería en el programa de doctorado en Psicología Cognitiva y Neurociencias. Forma parte actualmente del grupo de investigación ERA, Emoción, Regulación y Ajuste, reconocido por el Gobierno de Aragón, donde desarrolla una línea de investigación centrada en el estudio de los procesos de autorregulación a lo largo del ciclo vital. Además, está interesada en estudiar los efectos de aplicación y de las nuevas tecnologías en contextos educativos.
Actualmente es profesora de los grados de Psicología y Magisterio en la Universidad de Zaragoza en el campus de Teruel. Adelante. Hola, muy buenas tardes a todos y todas. Soy Genesa López, soy profesora titular de Psicología de la Educación en la Universidad de Zaragoza. Actualmente trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, donde imparto la asignatura de Psicología de la Educación en los grados de Psicología y Magisterio. Además de impartir estas asignaturas, dirijo diferentes trabajos académicos, entre ellos trabajo final de grado y trabajo fin de máster. Es por ello que a lo largo de varios años he ido detectando, junto con mis compañeras, una serie de necesidades en nuestros estudiantes de grado y de máster que han culminado en la elaboración de este manual. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer al Centro de Estudios Sociales de América Latina la oportunidad que nos han brindado de poder publicar el manual en su editorial. Me gustaría resaltar que una de nuestras motivaciones, uno de nuestros intereses a la hora de publicar el manual era que este fuese de libre distribución, es decir, que nuestro alumnado no tenga que pagar por consultar un manual que hemos elaborado por y para ellos. Y es por ello que el Centro de Estudios Sociales de América Latina, la editorial, nos parece el lugar más apropiado para publicar nuestro manual, ya que compartimos una filosofía acerca de la ciencia abierta y la accesibilidad de los materiales que elaboramos el profesorado. Me gustaría resaltar, sin querer repetir lo que ya han comentado mis compañeras, que aunque el libro lo hemos enfocado mucho pensando en nuestro estudiantado de la facultad, e incluso verán referencias a normativa propia, desde nuestro punto de vista es un manual que puede ser de utilidad para cualquier estudiante de cualquier titulación que se enfrente a la redacción de un trabajo académico. Como todo el estudiantado sabrá, cuando nos enfrentamos a esta tarea, tenemos que dominar una serie de conceptos y saber o adquirir una serie de habilidades como son por dónde empiezo a buscar, cómo hago las búsquedas bibliográficas, cómo filtro, cómo cito esas fuentes que he utilizado para asegurarme de que no he cometido plagio y cómo lo tengo que hacer utilizando una normativa específica como es la de la APA, que es una de las más utilizadas a nivel en el seno de la comunidad científica. Es por ello que reitero que consideramos que este libro puede ser de utilidad para cualquier estudiante de grado o máster y por ello animamos al estudiantado a que lo consulte y se quede con las partes que considere relevantes de este manual. Y sin más, pues volver a agradecer de nuevo a la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina y a su director y editor jefe, José Manuel Castellano, por la oportunidad que nos ha brindado. Muchas gracias. Muchas gracias, estimada Ginesa. A continuación, contamos con la intervención de María Pilar García, profesora contratada, doctora en la Universidad de Zaragoza. Durante su trayectoria ha impartido docencia en diferentes grados universitarios, entre los que destacan el grado de Psicología y Magisterio, junto con diferentes másteres. Además, ha tutorizado decenas de trabajos de fin de grado y máster en diferentes universidades. En cuanto a su trayectoria investigadora, destaca su principal línea de estudio basada en la adicción, el estrés y los trastornos del neurodesarrollo, desde una perspectiva tanto básica como aplicada a la educación. Todo ello ha dado lugar a su participación en diferentes proyectos de investigación e innovación, docente relacionados con estas líneas y financiados por diferentes entidades. Adelante, Pilar. Pues muchas gracias por pasarme el turno. Voy a intentar mantener la cámara, pero ya saben que tengo algunos problemas. Si no, pues por no interferir, ¿vale? Pues la quitaré. En cualquier caso, antes de todo, quería agradecer de nuevo, al igual que mi compañera Ginesa, la oportunidad
que nos ha brindado la editorial para poder dar visibilidad a nuestro trabajo. Realmente nuestro trabajo surgió como un proyecto de innovación docente. La Universidad de Zaragoza, en la que trabajamos, casi anualmente participamos en bastantes proyectos de innovación docente con el objetivo de poder generar nuevas técnicas o nuevos enfoques con los que ayudar a nuestros estudiantes. Todas mis compañeras, las que hemos publicado esta guía de ayuda, pues no estábamos siempre de acuerdo, y en estas conversaciones un poco de café o de pasillo, de que el alumnado de nuestra facultad en concreto tenía muchas dificultades a la hora de elaborar su trabajo fin de grado o su trabajo fin de máster. Nos encontrábamos con trabajos realmente muy flojos en cuanto al nivel de calidad, y considerábamos que era un trabajo que había que mejorar como docentes. Está claro que cuando los estudiantes se enfrentan a una asignatura convencional en la que van a clase, hacen unas prácticas, hacen una teoría, contestan un examen, todos los estudiantes conocen el procedimiento y todos los estudiantes saben desde el primer día de clase qué camino han de seguir hasta conseguir esos 6 créditos de aprobado de la asignatura. En cambio, en el trabajo fin de grado o el trabajo fin de máster nos encontrábamos con que los estudiantes estaban bastante perdidos. Los estudiantes llegaban allí, pensaban que ya habían acabado el grado, prácticamente todos, y de repente se enfrentaban a una asignatura, o por no decir la asignatura más difícil de todo su grado universitario. ¿Por qué venía esa dificultad o por qué intuíamos nosotras que venía esa dificultad? Pues esa dificultad venía dada por el desconocimiento. Se enfrentaban a un tipo de trabajo en el que muchas veces la gran mayoría de los alumnos nunca habían enfrentado, y las dudas pues eran múltiples en muchísimos aspectos. Entonces, bajo esa premisa o con ese objetivo, nos propusimos qué podríamos hacer en ese proyecto de innovación docente que la universidad nos pide anualmente para poder ayudarles en la elaboración de estos trabajos. Y con ese propósito surge esta guía de ayuda que hoy estamos publicando. Bajo este contexto nos pusimos a trabajar y, como supongo que habrán visto en la memoria que hemos enviado, pues empezamos a hacer un poco un trabajo basado en un índice en el que primero queríamos explicar a nuestros estudiantes qué era un TFG o qué era un TFM. Aunque para nosotros es algo obvio como docentes universitarios, hay muchos alumnos que no lo tienen claro. Hay muchos alumnos que cuando creen que van a elaborar su TFG o su TFM, se creen o siguen creyendo que es un trabajito de clase de estos que me meto en Google, tecleo unas palabras y copio y pego hasta completar unas 40 páginas o así y lo envío al profesor. Y como todos ustedes saben, pues nada más lejos de la realidad. Un TFG o un TFM es un trabajo científico, un término que los alumnos, muchos de ellos no conocen, un trabajo científico que incluye, por lo tanto, un trabajo científico. Y es ahí donde necesitaban ayuda. Muchas veces incluso la ayuda venía de antes. Muchas veces los alumnos ni siquiera sabían qué requisitos debían de cumplir para poder matricularse en ese TFG. Había alumnos que en segundo curso ya nos decían, oye, yo me puedo matricular ya de mi TFG e ir adelantando, cuando eso es altamente improbable porque los alumnos han de superar una serie de créditos, tanto teóricos como prácticos, para poder acceder a la elaboración de ese TFG o TFM. Por lo tanto, muchas veces estaban perdidos incluso a cuál era el procedimiento para poder acceder a ese trabajo. Y también las dudas venían por parte de cómo elijo el tema o cómo elijo a mi tutor. Muchas veces los alumnos sabían que tenían que elaborar un trabajo, pero ni siquiera sabían en qué tema hacerlo o qué asignaturas habían estado más relacionadas con sus temas a los que se pensaban dedicar en un futuro, qué profesores o qué docentes o investigadores había en la facultad a los que podían acudir para solventar estas dudas. Se trataba de un trabajo en el que los alumnos estaban completamente perdidos. Todo eso hacía que su nivel de ansiedad fuese muy grande, muy elevado, y que todavía la elaboración del trabajo fuese todavía más deficitaria. Por lo tanto, pues pensamos que era inevitable ponernos en marcha con esto. Una vez dimos a los alumnos las primeras guías más prácticas sobre cómo elegir el tema, cómo elegir a mi tutor, qué requisitos debo de cumplir, qué es un trabajo científico, pues este manual se mete ya más en materia y empieza a hacer diferentes apartados para explicar al alumno, en primer lugar, qué tipos de trabajos existen. Muchas veces los alumnos dicen voy a hacer un TFG, pero ni siquiera saben que hay trabajos de revisión bibliográfica, sistemática, que necesita cumplir una serie de metodología, como por ejemplo la elaboración con Prisma.
que hay otra serie de trabajos no basados en revisión, sino trabajos más empíricos que requieren, como adelantaba antes Juan, pues un diseño experimental, que requieren ciertos conocimientos en metodología, que requieren manejar algunos paquetes estadísticos, que requieren buscar una muestra tras la que o mediante la cual poder seleccionar unos datos para poder trabajar con ellos y que eso a su vez requiere un comité de ética. Todo esto eran conceptos que para los alumnos estaba completamente desconocido o que incluso pueden hacer, por ejemplo, nosotras impartimos bastante docencia en el grado de psicología, entonces podían hacer como su trabajo fin de grado o fin de máster un propio trabajo de prevención o de intervención con un paciente. Por ejemplo, ¿cómo hago yo para intervenir con un paciente que tiene una adicción a la cocaína? Como psicólogo, ¿qué programa de prevención o de tratamiento puedo implementar con este paciente? Pues todo esto es lo que empezamos a trabajar en nuestra guía, primeramente para que el alumno se plantee, en primera instancia, como digo, qué tipo de trabajo va a seleccionar, porque en función del tipo de trabajo que seleccione, va a ser muy distinta la metodología que va a utilizar y el tipo de información que tiene que utilizar. Una vez el alumno ya tiene claro esto, empezamos a ayudarle con esta guía tanto en el desarrollo como en la finalización de su trabajo. Y para ello le damos diferentes recursos, sobre todo para tres partes importantes. La primera, la evitación del plagio académico. El plagio académico se está convirtiendo en un problema muy grave porque, como digo, los alumnos, básicamente por el desconocimiento, llegan a elaborar su trabajo metiéndose en Google y copiando párrafos literales de páginas que encuentran en Internet. Y nada más lejos de la realidad para una buena elaboración de calidad de un TFG o un TFM. Entonces, nuestra guía de ayuda está enfocada principalmente a tanto ofrecerles información para poder elaborar ese TFG o TFM, pero también para que no cometan graves errores que ellos desconocen, como bien estoy intentando explicar, el plagio académico. Es una de las partes más esenciales en esta guía de ayuda para el alumnado, que es el plagio académico como uno de los principales problemas de elaboración de sus trabajos y cómo evitarlo. Además, les damos información, un segundo bloque muy importante en nuestra guía, de la búsqueda de información y el manejo de bases de datos adecuada. Muchos alumnos llegan a elaborar su TFG y no conocen ninguna base de datos, algo tremendamente con gran repercusión en su trabajo, porque las bases de datos es primordial. Muchos alumnos no conocen Web of Science, no conocen PubMed y simplemente se limitan a conocer como mucho Google académico, como mucho, algo tremendo para un alumno que está acabando el grado, o en la mejoría de los casos, o como mejor caso, a lo mejor conocen alguna base de datos en español, como es Cielo, Dialnet, pero no conocen y no saben manejarse con bases de datos en inglés, cuando eso es algo tremendamente erróneo, porque como bien ustedes saben, la ciencia se mueve en inglés y en las bases de datos en inglés. Es ahí donde podemos encontrar la gran mayoría de la información de calidad. Por lo tanto, enseñamos en este segundo bloque de nuestro manual cómo manejar esas bases de datos y cómo hacer una búsqueda de información apropiada. Y el tercer bloque en el que nos hemos centrado en nuestro manual, pues está basado en, como ya adelantaba mi compañera Ginesa, la normativa APA. Como todos sabemos, la normativa APA es una de las más utilizadas a nivel mundial dentro del mundo científico y los alumnos es necesario que conozcan cómo citar tanto dentro del texto como fuera del texto, qué pasa cuando es una cita textual, cuando no tengo la fuente primaria, qué ocurre si una misma idea puede apoyarse en varios trabajos diferentes, etc. Por lo tanto, tras esta explicación teórica en estos diferentes bloques que he intentado explicar, plasmamos a los alumnos también una serie de recursos útiles o una serie de ejercicios prácticos. Como todos saben, pues la teoría a veces es muy sencilla, pero la práctica se complica. Entonces, si lo que nosotros pretendíamos como principal objetivo era ofrecer a nuestros alumnos ayuda, principalmente es lo que hemos intentado hacer con este manual. Hemos hecho un manual teórico breve, de alrededor de unas 30 páginas, no queríamos enrollarnos, no queríamos que el alumno tuviese una sobrecarga de información que le llevase a abandonar la lectura de esta guía, sino todo lo contrario. Entonces hemos hecho una parte teórica breve y después sí que hemos hecho una parte práctica y unos recursos útiles con ejercicios en los que les facilitamos las respuestas correctas. Por ejemplo,
¿Cuál de los siguientes artículos científicos está citado correctamente según la normativa APA? A, B, C o D. Y el alumno así puede practicar por él mismo y darse cuenta de cuál es el sentido de todo esto que estábamos contando. Y un poco, pues, esta es nuestra idea para poder ayudar al alumnado en concreto de nuestra facultad, que fue donde detectamos el problema, pero que, como bien ha dicho Ginesa, es un manual aplicable a cualquier otro alumno de cualquier otro grado, cualquier otra facultad, porque digamos que el modus operandi para llevar a cabo un trabajo de calidad pues, es el mismo en toda la comunidad científica. Y esta sería un poco pues, nuestra idea y con lo que hemos intentado publicar este manual. Gracias. Muchas gracias, María Pilar. A continuación, tenemos a nuestra tercera coautora que también va a participar en un video. Ella es Camino Álvarez Fidalgo, profesora titular en la Universidad de Zaragoza, y en la actualidad su línea de trabajo está orientada al uso de las tecnologías de información y comunicaciones TICs en el campo de la psicología, la educación y las ciencias de la salud. Ha participado en varios proyectos de innovación docente orientados a aumentar la motivación y la autoeficacia de los estudiantes universitarios a través de las TICs. Hola, soy Camino Álvarez Fidalgo, soy profesora en la Universidad de Zaragoza, concretamente en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del campus de Teruel. Imparto docencia en el grado de Magisterio y en el grado de Psicología, además de en algún máster como el máster de profesorado. Bueno, estoy encantada de estar aquí presentando este libro que hemos escrito con mucho cariño mis compañeras Pilar, Silvia y Ginesa. Y me gustaría un poco explicaros el porqué de este libro. Este libro surge de una necesidad que hemos observado en las aulas, en los años que llevamos como docentes. Nosotras impartimos docencia, como digo, en grado y en máster, y al finalizar sus estudios, el estudiantado, las estudiantes y los estudiantes tienen que, para poder finalizarlos, presentar un trabajo fin de grado, en el caso de que estén cursando estudios de grado, o un trabajo fin de máster, en el caso de que estén cursando un trabajo fin de máster. ¿Qué es lo que ocurre? A pesar de que los alumnos se van a enfrentar a este trabajo, normalmente durante los estudios no se trabajan de forma suficiente aquellas competencias necesarias para que el alumno o la alumna desarrolle correctamente este trabajo fin de grado o fin de máster. Es decir, los alumnos no se encuentran preparados o no se sienten preparados, y esto lo que hace es pues, que se encuentren más ansiosos y tengan miedo a enfrentarse a este tipo de trabajos y en muchos casos retrasen mucho su defensa. ¿Qué es lo que pretende este libro, por lo tanto? Bueno, pues proporcionar información básica sobre algunos aspectos que son fundamentales para la realización de este tipo de trabajo. Es decir, este libro tiene una serie de capítulos en los que se trabajan pues, competencias tan fundamentales para este tipo de trabajos como son búsqueda de bibliografía adecuada, es decir, dónde puedo buscar bibliografía y cuando lo hago, qué tipo de bibliografía es adecuada para ser utilizada para un trabajo fin de grado o un trabajo fin de máster. También recoge información sobre cómo utilizar correctamente la normativa APA, concretamente la normativa APA séptima edición, que es la que más frecuentemente se utiliza en los estudios relacionados con las ciencias sociales. Y también se trabaja el plagio, es decir, el plagio académico es una de las grandes problemáticas a las que se enfrenta la universidad. Muchísimos alumnos cometen plagio, en muchos casos ni siquiera saben que lo están cometiendo, entonces, pues hay un capítulo dedicado a esto. Además, un extra de este libro es que de forma complementaria, al final de muchos de estos capítulos se presentan una serie de cuestiones que van a permitir al estudiante o al estudiante poner a prueba los conocimientos adquiridos. Es decir, van a poder comprobar si han entendido y si han interiorizado estos conocimientos. En el caso de que no sea así, en el caso de que cometan errores porque no han entendido adecuadamente la información, pues pueden volver al capítulo y repetir estas cuestiones tantas veces como sea necesaria.
Bueno, daros las gracias por permitirnos presentar este libro. Esperamos que sea de mucha utilidad. Gracias de nuevo. Muchas gracias, estimada Camila. Y por último, para cerrar con broche de oro, recibimos a Silvia Collado, quien también nos ha remitido su intervención en un formato video. Silvia es profesora titular de la Universidad de Zaragoza. Su línea de investigación principal se enmarca en la psicología ambiental y se centra en el estudio de la interrelación infancia-naturaleza y los beneficios que las experiencias en entornos naturales tienen para el bienestar y la sostenibilidad. Ha colaborado en varios proyectos de innovación docente destinados a mejorar la redacción de trabajos científicos. Hola, buenos días a todos y a todas. Soy Silvia Collado, soy profesora en el Departamento de Psicología y Sociología de la Universidad de Zaragoza y una de las autoras de este libro. Bueno, quería aprovechar la ocasión para agradecer a la editorial Centro de Estudios Sociales de América Latina el apoyo brindado para la publicación de este libro y la confianza que ha tenido en nosotras, que somos las autoras. Siento no poder estar con vosotros en directo, pero quería, bueno, pues comentaros un poquito sobre cómo pensamos nosotras este libro, cómo surgió la idea y las características que tiene. Decidimos escribirlo porque a lo largo de nuestra carrera docente nos dimos cuenta de que el alumnado que debe enfrentarse por primera vez a un trabajo fin de grado o a un trabajo fin de máster suele presentar ansiedad, frustración y mucha incertidumbre en cuanto al proceso de elaboración del mismo. Por tanto, queríamos aportar unas pequeñas pautas o una guía para que el estudiantado, bueno, pues tenga al menos una base para comenzar la redacción de este tipo de trabajos académicos. En este sentido, en el manual encontrarán los alumnos interesados y las alumnas interesadas pues, diferentes guías en relación a la normativa a seguir para empezar el proceso de trabajo fin de grado y fin de máster y también cómo poder buscar fuentes fiables en las que basar las afirmaciones que bueno, pues incluimos en nuestro trabajo académico, ¿no? Cuáles son las fuentes fiables, cuáles no lo son y cómo podemos evitar el plagio que tanto miedo le da tanto al estudiantado como al profesorado, ¿no? A veces no sabemos muy bien qué es esto del plagio y por lo tanto lo cometemos incluso sin darnos cuenta, ¿no? Pues en el manual vais a encontrar pautas para, bueno, evitar este fraude a la hora de redactar vuestros trabajos. También incluimos una parte sobre cómo citar y referenciar según la normativa APA y según el tipo de fuente que estéis citando, ¿no? Pues un artículo científico, un capítulo de un libro o un libro, ¿no? Entonces, pensamos que todas estas secciones os van a venir muy bien a la hora de escribir el trabajo fin de grado y fin de máster y una de las partes que a mí personalmente más me gustan es que el lector se encontrará también con ejercicios prácticos que pueden utilizarse para ver si realmente se han adquirido los conocimientos y las habilidades que se pretende que se adquieran con las diferentes secciones del manual. Y si no, bueno, pues volver a repasar aquella sección en la que aún nos queda un poquito más de estudio. Sin más, espero que este libro os resulte tan gratificante como a nosotras nos resultó escribirlo y hasta pronto. Muchas gracias, estimada Silvia. Es de mi agrado comunicarle a todos y todos nuestros asistentes online que el enlace para acceder al libro es de acceso abierto y se encuentra ya en el chat para que puedan descargarlo o también en la propia página de la editorial. Me van a permitir que, a pesar de mi calidad de moderadora, tome la palabra para dirigir mis más sinceras felicitaciones y agradecimiento por este obsequio que hoy brindan a todos los ecuatorianos y al mundo entero. Es para mí uno de los más gratos privilegios el haber coincidido con personas tan selectas. Infinitas gracias a las autoras por esta magnífica obra. Gracias por la oportunidad de tener en nuestras manos esta obra que sin duda será un aporte para todos los jóvenes y para nuestros grandiosos seguidores. Antes de despedirnos,
Les invitamos al acto de presentación del libro Crónicas desde Ecuador, cuarto tomo, del doctor José Manuel Castellano, que tendrá lugar mañana, martes, a las 7 de la noche por Zoom, que será presentado por el insigne doctor Carlos Pérez Agustín, un acto que presenta un programa cultural muy interesante y que recomendamos no perderse. Muchas gracias. Y tengan todos y todas buen día, buenas tardes y grandiosos descansos.